Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes y hoy vamos a decirle que con la segunda parte de esta vuelta a Motril por los montes del Magdalite, ¿verdad? Conocíamos la semana pasada desde el Azud de Vélez pues todo este camino de mina-sierra que va bordeando todo nuestro municipio y conocíamos pagos y zonas tremendamente preciosas como Panata, Pataura, El Jaril, la zona de la Casa de los Bates, con tanta y tanta historia. Y es que estamos en un paraje milenario que alberga una cultura y una tradición motrileña sensacional, con muchísima historia que contarles. De hecho, en este programa nos queda hasta llegar a Motril concretamente todos esos recintos fabriles. La Almudena, la fábrica de Santa Isabel, nos queda también la fábrica de Vinuesa, la cual tenemos ya al fondo y por supuesto llegando ya prácticamente en el núcleo motrileño la fábrica del Pilar. Así que les invitamos a que sigan con nosotros en este fantástico viaje a través de la Alquería, en esta vuelta a Motril por los montes del Magdalite. ¿Por qué no darle el consejo de venirse precisamente a estos fantásticos pagos, a estos fantásticos montes, visitar Vista Alegre, visitar Minasierra, visitar Vista Hermosa, los Bates, etcétera, etcétera, y de camino expandirse en esta zona magistral y bellísima. Decíamos, don Manuel, aquí tenemos que seguir hablando prácticamente de lo mismo, de los cultivos, de la importancia de la acequia. Aquí recordamos la acequia gorda, ya en época de los árabes, más tarde la acequia chica. Y la verdad que disfrutamos mucho, sobre todo, la acequia ahora queda un poquito más arriba de donde estamos nosotros, pero es preciosa ver la acequia, cómo corre, cómo fluye el agua también por acequia que siempre tuvo mucho caudal, siempre fue, yo siempre lo digo, ¿no? La Motril es un producto de la acequia, ¿no? Es decir, si no hubieran hecho la acequia que comunicaba con agua el río Guadalfeo con la vega de Motril, Motril no existiría, ¿no? Es decir, que eso fue el inicio de Motril. Por eso decíamos, algunos cronistas antiguos decían que el inicio de Motril estaba en Pataura, posiblemente porque Pataura estaba mucho más cerca del río y no tenía tanto problema a la hora de cultivar tierra, claro. Pero la vega de Motril necesitabas agua y no hay yacimientos de agua, ni veneros de agua, ni fuentes, y tuvieron que hacer una obra impresionante, como en época árabe seguramente, para trasladar ese agua del río Guadalfeo hasta la vega de Motril. Hoy la vega de Motril es muy grande, en aquella época, la época musulmana no sería tan grande, casi el sur de la vega eran charcas y zonas pantanosas, pero la obra es impresionante, además a 50 metros de altura, en la cota 50, a 50 metros de altura les permitió regar pues todos estos pagos que evidentemente se convirtieron en muy poco tiempo, en una zona muy productiva, una de las zonas más productivas de España, ¿no? En este tema, en cultivos tan importantes como decíamos la seda, la caña de azúcar, los frutales, etcétera, gracias a la acequia. Y ahora mismo en Santa Isabel, o lo que fue Santa Isabel. Santa Isabel. Bueno, este es el camino de Santa Isabel. El camino de Santa Isabel. La fábrica debió estar aquí, ¿no? Una fábrica también pequeñita, se construye en 1920, la hace la condesa de Torre Isabel Moreu Gisbert, el nombre de la fábrica, Santa Isabel, y estuvo produciendo también azúcar precisamente pues hasta los años 30, finales de los años 30, posiblemente hasta la época de la guerra aproximadamente. La tuvo alquilada en los años 30 los mismos propietarios de la fábrica San Fernando, la Plandiure Carrera, y aquí esta pequeña fábrica pues en principio servía para lo mismo. En esa época donde hay tanta competencia azucarera y hay tantos problemas de competencia azucarera, algunos propietarios de Motril pues decidieron hacer su propia fábrica para moler las cosechas, y la familia Torre Isabel montó su pequeña fábrica aquí, en un sitio que además estaba bien comunicado con la acequia, por lo tanto a través de la acequia chica podía tener agua,
en un sitio además que había un yacimiento de agua, una fuente de agua, y aquí estuvieron produciendo azúcar pues desde los años 20 hasta los años 30, principios de los 40 seguramente, produciendo azúcar. Después la fábrica se avanzó y podemos ver pues todavía balates antiguos, los cañones que le decían en aquella época, esta zona del Cañón de Burgos, prácticamente, y todavía se conservan estos cañones que eran muy típicos de las denominaciones de la Vega de Motril, los cañones, ¿no? Decía el cañón de los Cinillos, el cañón del Lagarto, que después se transformaban en balates, balate de los Cinillos, balate del Lagarto, etcétera, ¿no? O el balate Burgos, que se inicia precisamente el cañón de Burgos, ¿no? En este cañón de Burgos, es decir, que indudablemente toda esta zona representa casi, digamos, un vestigio muy bien conservado de lo que debieron ser los montes del Magdalite en otras épocas, en otros siglos. Es verdad que se han construido cortijos nuevos y tal, e incluso yo diría que ha disminuido la población de cortijos, que seguramente en otras épocas habría mucho más cortijos que hoy. Habría bodegas que hoy ya no existen, y en esta zona debía haber bastantes bodegas. Pronto veremos los restos de algunas. Habría bodegas, había molinos que usaban el agua de la acequia para mover la rueda. Ya hablamos del molino de papel, pero hay más, es decir, en este burde. Y indudablemente lo que hemos hablado, iniciamos en este camino de Minas Sierra, fábrica Burgos, fábrica San Luis y ahora fábrica de la Almudena, ¿no? Antes de pasar a la fábrica de la Almudena, estamos viendo los tropicales, ¿no? Los subtropicales. ¿Cuándo llegan los subtropicales a nuestra zona y por qué llegan los subtropicales? Bueno, los subtropicales llegan muy pronto, es decir, incluso se aclimatan en época de Arsenio Rueda, algunos aguacates, por ejemplo, se aclimatan allí en el cercado de la Virgen y tal, pero parece que ya vienen de América, ¿no? Y que hay América, ya hay en algunas plantaciones de Motril, hay algunos subtropicales de este tipo, traídos seguramente de América, pero no de tipo de cultivo extensivo como el que hay ahora, sino casi eran cuestiones testimoniales. Uno tenía en su finca pues 4 árboles de aguacate o 4 árboles de no sé qué, y 4 así, ¿no? Porque fundamentalmente algo novedoso, ¿no? Algo novedoso, todavía... pero a partir de los años 70, de la segunda mitad de los 70, principios de los 80, es cuando empieza el desarrollo del cultivo de los subtropicales en Motril, sustituyendo en esta zona del Magdalite, sustituyendo al almendro. El almendro dejó de ser rentable, un cultivo que el almendro sustituyó al cultivo de la viña cuando a finales del siglo XIX... Bueno, y nos acercamos, como no, a la fábrica de la Almudena. Además tenemos ahí la chimenea con la fecha vigía de toda esta zona y con la fecha marcando que en 1912 es cuando, no sé si fue la familia Burgos, ¿fue? Don José de Burgos y Real es el que construye esta fábrica en 1912 y le pone el nombre de la mujer. La mujer se llamaba Almudena Martel. Martel era hija de un embajador francés en España y tal, y se llamaba de apellido Martel, Almudena Martel, y le pone el nombre a la fábrica, el nombre de la mujer, Almudena Martel, doña Almudena Martel. Es una fabriquilla, ¿no? Es decir, que tampoco es una de las grandes instalaciones industriales como la fábrica del Pilar, es un poco parecida a lo que hemos visto en San Luis, está quizás un poco, pero esta fábrica de la cual se conservan 3 naves industriales que además están perfectamente conservadas en la actualidad, perfectamente conservadas, y la chimenea como testigo de lo que debió ser la fábrica de la Almudena. No funcionó mucho tiempo, porque este tipo de fábrica volvía a hacer lo mismo que San Luis, un poco o Santa Isabel, para moler la producción propia de la familia Burgos en Motril, que era una familia de las más poderosas de Motril de aquella época. A Ricardo Burgos Careaga le decían el niño de oro, y indudablemente pues después pasó a ser una destilería y se ha conservado, es decir, que es curioso que casi todas las fábricas al final prueban también con el tema de la destilería. Casi ¿no? Todas tienen alcohol, destilan alcohol, porque uno de los productos del jugo de la caña de azúcar es el azúcar, pero otro es el alcohol, y el alcohol siempre fue un producto caro, por lo cual casi todas estas fábricas industriales establecen su destilería, de manera que el alcohol,
que era pues, uno de los productos más dedicados a alcoholes industriales, pero también a alcoholes de bebida, ¿no? El aguardiente motrileño, incluso Motril en el siglo XIX tuvo hasta una fábrica de ron que fue famosísima y premiada en muchos sitios, en ferias internacionales como la de París, fue premiada en la fábrica de ron de Motril. No duró mucho tampoco, pero cuando... ¿Dónde estaba eso? No sé dónde está la fábrica, dónde estuvo la fábrica de ron, pero hay un artículo muy curioso publicado en prensa últimamente que se llamaba Cuando Motril quiso hacer Jamaica, que cuando Motril empezó a fabricarse ron en unos años tan tempranos como los años 40 del siglo XIX, es decir, y producía un ron de calidad, porque las melazas de aquí eran muy buenas para hacer aquellos rones. Se estableció, pues, lógicamente, se traerían los barriles de madera y tal, pero la fábrica de ron fue esa fábrica de ron. Y la Almudena, pues, es otro de los testigos vivos de la industria azucarera, de la historia de la industria azucarera motrileña. Hoy abrimos precisamente las puertas de nuestro programa y también la de esta fábrica fabulosa que se abre precisamente para todos ustedes, para que puedan conocerla en todo su interior. Hablamos de la fábrica de San Luis. Ya en programas anteriores les hablábamos de ella, incluso sobrevolábamos por los aires para poder tener, bueno, pues una imagen más o menos de la planta de esta fábrica y de camino tener una idea de lo que fue en el pasado, lógicamente siempre con los comentarios y las palabras de don Manuel Domínguez. Pero hoy, gracias sobre todo a su propietario, a don Cecilio Salas, hoy se nos brinda a la alquería la posibilidad de entrar dentro y ver absolutamente todo lo que hay en su interior, que no es poco. Don Manuel Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un auténtico lujazo la visita de hoy. Entramos a San Luis. La fábrica, una de las fábricas emblemáticas que tenemos en Motril, ha quedado casi completa y nos va a permitir, pues, conocer un poquito cómo era la fábrica. Esta fábrica decíamos que era de principios del siglo XX y perteneció a Luis Vinuesa. Después la tuvo Álvarez de Cienfuegos, de ahí también el sobrenombre de Cienfuegos, y después una compañía entre Escribanos Linares, y se llamó Fábrica Minas Sierra. Y lo que vamos a ver hoy un poco es cómo las dependencias de esta fábrica, que se ha conservado en parte bastante bien, si lo comparamos con otros edificios como la Almudena, que no ha conservado nada, y otras fábricas, la Arcolera tampoco tiene nada, y esta al menos ha conservado parte de la maquinaria, o gran parte de la maquinaria y del proceso de fabricación del azúcar. Pero bueno, yo creo que lo que podemos hacer es ir viendo dependencia a dependencia, si no todas, casi todas, donde podemos tener acceso, y algunas que lógicamente, pues como decimos, pues por el mismo paso del tiempo no podremos tener acceso a ellas. Pero por ejemplo vamos a ver esas calderas que incluso nos hablaban que son calderas de barco. De barco, o sea, de guerra, además. De barco de guerra. O sea que vamos a pasar por aquí y vamos a ir viendo ya las primeras de las salas interesantes. Pues esta es una de las primeras dependencias que vamos a ir viendo porque, como decimos, vamos a ir quizás un poco aleatoriamente, pero es que esto es una auténtica maravilla, lo que se respira aquí. Y estas serían las calderas que pertenecían quizás a algún barco, ¿no? Estas son las calderas que alimentaban de vapor el resto de la fábrica. Este es el corazón, digamos, de la producción de energía para que el resto de la fábrica funcionara. A principios del siglo XX el fuel todavía no es un elemento, el fuel oil todavía no es un elemento que se use mucho en la fabricación para mover las máquinas, y se usaba el vapor, pues de aquí salía el vapor. Estas calderas parece que hay tradición de que son calderas de un barco, y parece que un barco de guerra. Y parece que un barco de guerra. Parece que un barco de guerra, y que se volvieron a reutilizar aquí en la fábrica. Da la impresión de que son inglesas, porque los letreros de abrir y cerrar vienen en inglés. Vienen en inglés, sí. Por lo tanto, es posible que fueran de fabricación inglesa. El caso es que
Se han conservado 2 de las 3 calderas que tenía esta fábrica. Hombre, son calderas en función, el tamaño de la caldera es en función de lo que va a mover, no son calderas, la fábrica del Pilar son mucho más grandes, por ejemplo, las calderas, pero aquí todavía podemos contemplar cómo era una caldera de vapor en una fábrica como esta de San Luis, que hoy estamos conservando. Prácticamente se han conservado completas. Estas dos, hay una que se ha desmontado, pero el resto se ha conservado, estas 2 se han conservado completas, se han conservado con los depósitos en la parte superior del vapor, se han conservado incluso con los elementos de lectura de la presión del vapor de las calderas, es decir, se ha conservado pues prácticamente la caldera casi al completo. Pues no me dirán ustedes que esto no es para enamorarse de nuestra caña de azúcar. Una auténtica nave de molinos y además a vapor, porque está conservada perfectamente toda la maquinaria, como todos estos engranajes se movían precisamente por el vapor. Nos faltan ¿cómo se llamaban? Las perinolas. Las perinolas, que saltaban hacia arriba y rápidamente se iban moviendo con el vapor. Y a partir de ahí casi que los maestros ya sabían si estaban bien ajustadas las máquinas o no, ¿no? Don Manuel. Un tren de molino. Un tren de molino. Esto se conoce un tren de molino, que tiene 5 molinos. Cada uno va haciendo su labor de molturar la caña de azúcar, las alturas entre los ejes mayor o menor, empezando por el primero, terminando por el último. Se pueden ver 1, 2, 3, 4 y 5. Se puede ver perfectamente las máquinas de vapor que movían los molinos, que movían los rodillos, donde se molía la caña de azúcar y además cada uno de los este molino es inglés. Aquí tenemos la placa de la fábrica de Glasgow, de Mary Watson en Glasgow, en Escocia. Y aquí se ha conservado pues todo un tren de molinos perfecto, donde se puede ver perfectamente, es pequeñito si lo comparamos con la fábrica del Pilar, con la nave de molinos de la fábrica del Pilar, pero estos molinos están completos, están intactos y completos. Unos molinos que son del siglo XIX, de principios finales del siglo XIX, que Vinuesa seguramente cuando hizo la fábrica debió comprarlos en Inglaterra, o alguna empresa intermediaria dedicada a la venta de este tipo de maquinaria, y se montaron aquí a principios del siglo XX y bueno, y se han conservado pues prácticamente los 5, este tren de molino. Su nombre es un tren de molino de azúcar y se han conservado perfectamente. Teníamos ganas de venir a la fábrica Nuestra Señora del Pilar, fábrica del Pilar, como se conoce en Motril, y decías bien, es una de las joyas de la corona de la industrialización motrileña y de lo que en un futuro será el Museo Industrial de nuestra ciudad. Se está en camino de ello, se lleva rehabilitando por parte del Ayuntamiento desde el año 97, que el Ayuntamiento de Motril se queda con esta fábrica. Se inicia en 2004 el proceso de rehabilitación, se rehabilita el almacén de azúcar, se ha rehabilitado la casa del ingeniero y ahora se está rehabilitando la nave de molinos y está en ese proceso de convertir esta fábrica, que es la que mejor se ha conservado de Motril, de las 7, 8 fábricas que tuvo Motril, azucarera, la que mejor se ha conservado porque cerró en 1984, fue la última campaña. Curiosamente, la primera fue en 1883 y la última en 1984. Esto es una joya de la corona. Esto en su momento será un revulsivo cultural para nuestra ciudad, desde el punto de vista de la cultura, como digo, pero también desde el punto de vista turístico. Claro, museístico. Es decir, que museístico tiene su plan de museográfico, museológico
y está en proceso de rehabilitación. Será un proceso largo, indudablemente, pero ahí está el interés del Ayuntamiento de Motril, de los políticos motrileños, de sacar adelante, desde los años 90, de sacar adelante esta industria azucarera como un futuro proyecto de museo industrial de la ciudad. No es la primera fábrica que se construye, evidentemente ya existían otras. Existía Nuestra Señora de la Cabeza en Arcolera, Nuestra Señora de la Angustia o Fábrica Chica, existían otras, y esta se construye en esta parte de Motril, la parte oeste de Motril, pegada a los Montes de los Magdalites, y entre los Montes de los Magdalites la Rambla de la Bruja, en este pago que se conoce en la historia de Motril como el pago de la Acequia Chica. Toda esta finca, que tenía 100.000 metros cuadrados, aproximadamente 110.000 metros cuadrados aproximadamente, pertenecía a Dolores Careaga, que había estado casada con José de Burgos y era madre de Ricardo Burgos Careaga, que fue uno de los personajes más conocidos de Motril y de Granada, los personajes más ricos y más senadores y tal, y ella le vende esta finca a la sociedad Burgos Domínguez y García, que estuvo, pues también estaba José de Burgos y Real, estaba la familia Domínguez de Granada, 3 hermanos de Granada, estaba la marquesa de Esquilache como viuda de Villamantilla, y ellos formaron esa sociedad Burgos Domínguez y García y compañía, que son los que construyen, a partir de 1881, que compran el solar y empieza la construcción de la fábrica. Jiménez Arévalo es el arquitecto que hace esta fábrica, y inician otra fábrica nueva de producción azucarera en aquellos años 80 del siglo XIX, donde el desarrollo del azúcar era importante en Motril. Se ha conservado prácticamente casi completa, es decir, no completa, pero sí casi una parte interesante de la fábrica. Aquí a nuestra derecha podemos mirar la fábrica, las naves de fabricación. Aquí es la nave de fabricación. Estas son las naves de fabricación. ¿Qué quiere decir? Donde la manufactura, ¿no? Claro, las naves de fabricación. Vimos la nave de molino, pero todos los demás instrumentos para la fabricación de azúcar, como puede ser las calderas del triple efecto, las tachas, etcétera, las centrifugadoras y tal, estaban aquí. Si hablamos de majestuosidad, la chimenea brillante, hermosa, erigida aquí en plena fábrica. Yo imagino que las chimeneas tienen que tener una importancia brutal dentro de una fábrica de este tipo. Claro. O sea, que no me vale cualquier chimenea. No, las fábricas de azúcar generan muchos gases, ¿no? Es decir, estamos hablando de fábricas de vapor. Se quema vapor, se quema carbón para producir vapor, las máquinas producen vapor, se mueven con vapor y todos esos gases tienen que salir fuera. Originariamente esta fábrica construye su chimenea, igual que en todas, es decir, si nos repasamos el resto de las fábricas de Motril, la chimenea de la fábrica es un elemento fundamental, ¿no? Por ahí sale toda la producción de gases que tiene el proceso de fabricación del azúcar. La primera se establece en un monte cercano, ¿no? Y en altura, ¿no? Todavía se conservan los restos de esa fábrica en altura, ¿no? De la chimenea, que comunicaba a través de un tubo de humo, de un pasadizo, digamos, de un tubo de humo hacia la fábrica de la parte superior. Y evidentemente, pues esa fábrica indudablemente tenía la chimenea en la parte alta de un monte, es decir, se hacía por gravedad, el humo sube, pues subamos la chimenea a la parte más alta de la fábrica. Seguramente esa chimenea, con el paso del tiempo y con el aumento de la producción cañera y el aumento de producción azucarera de la fábrica, debió quedarse obsoleta, ¿no?
auténtica maravilla que Motril pueda recuperar toda esta instalación industrial que tanta, como contábamos, tanta historia tuvo y que apareció en un momento de auge del cultivo de la caña y de la producción azucarera motrileña, y que vino a marcar todo un hito en la historia industrial de Motril. No es la primera fábrica que se construye industrialmente de la industria en Motril, la primera fue la que vimos en su momento en la Alcolera, la Nuestra Señora de la Cabeza, pero esta fábrica que ya se construye en los últimos decenios del siglo XIX, pues indudablemente ha formado parte de la historia industrial de la ciudad, ¿no? Esta nave tan inmensa que se ha conservado magníficamente bien, de la nave de Molino, pues nos podemos imaginar esto funcionando, ¿no? Nos podemos imaginar la caña entrando por los transportadores, por la cinta transportadora, llegando a los molinos, la producción, el movimiento, la cantidad de gente que trabajaba aquí en el control de la molinda de caña, y bueno, y todo lo que veían después, el proceso de fabricación del azúcar después. Pero aquí era el primer paso, una vez que se descargaba la plaza de cañas, que en la entrada, como veíamos, la plaza de cañas, esta fase de la molienda era importantísima, había que ajustarlo adecuadamente para que la caña diera pues su jugo, claro, su rendimiento, el rendimiento más importante. Y aquí esto es inmenso, esto es una auténtica maravilla de arqueología industrial. Y tal y como le decíamos, llegamos al final de nuestro resumen por esta zona que sinceramente nos ha enamorado. No son nuestras calles, no son nuestras plazas, pero sí es una zona de Motril tremendamente valiosa y que nos ha transportado a una época muy singular y muy antigua. Esta zona de los montes del Magdalite, que como decía, pues forman parte de la zona limítrofe con otros municipios. Nos despedimos casi donde comenzamos, concretamente con la fábrica del Pilar y esta zona de inicio del camino de Minasierra, que como digo, ha sido un camino lleno de grandísimas experiencias, conociendo muchísimas anécdotas, leyendas e historias de nuestro municipio. Espero que ustedes se lo hayan pasado también como nosotros con este Magdalite. Aquí les dejo con la joya de la corona, nuestra fábrica del Pilar.